Buenos días a aquellos que no saludé. Tengo la costumbre, desde que comencé a predicar, de hablar de pie, por eso me pongo de pie. Si no estaría sentado mucho más cómodo, pero esa costumbre que uno tiene, que arrastra de hace años, hace que tenga que hablar así de pie, ¿no? Un gusto grande compartir esta clase con ustedes, una clase muy numerosa. Bueno, entonces quiero comenzar haciéndolos reír un poco, porque veo que están bastante serios, entonces les voy a contar un cuento, ¿no? Para empezar. Un cuento que no tiene nada que ver con lo que les enseñé ayer sobre los matrimonios. Resulta que en una oportunidad había una reunión de mujeres de distintos países que estaban hablando sobre los logros obtenidos como esposas. Entonces se levantó una americana y dijo: el otro día llegué del trabajo cansada, nerviosa, estresada. Lo vi a mi marido y le dije: desde ahora no voy a cocinar más. Entonces el primer día no vi nada, el segundo día no vi nada, al tercer día lo vi en la cocina preparando la comida, cosa que siguió haciendo en forma ininterrumpida hasta el día de hoy. Y todas las mujeres un aplauso estruendoso. Después se levanta una mexicana y dice: la otra vez llegué del trabajo muy alterada, nerviosa, porque las cosas no me salieron bien. Y lo encuentro a mi marido y le digo: mira, desde ahora no voy a lavar más la ropa, lo vas a tener que hacer vos. Así que el primer día no vi nada, el segundo día no vi nada, el tercer día lo veo en la pileta, en lavarropa, lavando la ropa, cosa que siguió haciendo hasta el día de hoy. Todas las mujeres un aplauso tremendo, gritos de victoria. Y después se levanta una argentina, esposa de un boxeador. Entonces dice: la otra vez llegué a casa muy alterada, nerviosa, me paré frente a mi marido y le dije: mira, desde ahora no voy a cocinar ni voy a lavar más la ropa, lo vas a hacer vos. El primer día no vi nada, el segundo día no vi nada, el tercer día comencé a ver un poquito con el ojo izquierdo. Bueno, después de reírnos un poco, vamos entonces. Obviamente es todo lo contrario a lo que enseñé ayer sobre el matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? No, por supuesto. Bueno, es un cuento donde se mezcla el feminismo con el machismo, ¿no es cierto? Hoy voy a hablarles acerca de un tema con el cual todos estamos relacionados de una o de otra manera, porque en las relaciones interpersonales, ya sea en la familia, en la iglesia, surgen problemas, dificultades, que hay que solucionarlos. Entonces les voy a hablar acerca del perdón. Y vamos a ir a un pasaje donde el Señor Jesucristo nos dice estas palabras. Mateo capítulo 5, verso 23. Mateo capítulo 5, verso 23. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra mí, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Han considerado alguna vez cuán impropio es que alguien le pida perdón a Dios por sus pecados y al mismo tiempo rehúse perdonar a alguien que lo ofendió? Sin embargo, esto es muy común. Vayan ustedes a la iglesia que quieran, abran sus ojos y pronto van a ver personas que tratan de sentarse lo más lejos posible de otras. Si se ven obligados a pasar por su lado, los saludan con un adiós frío como el hielo. A la distancia uno se da cuenta que hay una barrera que los separa. Barrera que fue levantada tal vez por una absurda pequeñez. Yo he visto a hermanos en Cristo que ni se hablan, iglesias divididas,
hogares arruinados por causa de este horrible pecado del rencor. Hemos leído el procedimiento que se debe seguir cuando hemos ofendido a una persona. La escena es muy clara. En el tiempo del Señor, una persona se acerca para adorar a Dios. En aquel entonces, de acuerdo con las leyes judías, la persona tenía que llevar una ofrenda, un animal, para ser sacrificado delante de Dios. El sacrificio proveía purificación para sus pecados y le quedaba abierta la puerta para presentarse delante del Eterno. Pero en el momento de presentar la ofrenda era asaltado por el pensamiento de una ofensa que había levantado contra alguien. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que dejar allí la ofrenda. Tenía que ir, reconciliarse y luego volver y presentar su ofrenda. La palabra clave en todo esto es el verbo reconciliar. Es una raíz verbal griega que significa cambiar, alterar. Cuando se le agrega el prefijo al verbo, se puede leer a través de. De modo que una correcta traducción sería pasar por un proceso que da como resultado un cambio. Es el ofensor el que inicia la acción. En el momento oportuno, con la debida humillación, tenemos que ir y pedir perdón. Alguien ha dicho que reconciliar es convertir, es transformar la enemistad en la amistad. Es hacer que la persona enojada renuncie a su enojo. ¿Y qué pasa si la otra persona rehúsa aceptar mi disculpa? Lo importante es que yo comprenda que soy responsable por mí mismo y que tú comprendas que eres responsable por ti mismo. Es posible que la otra persona necesite un tiempo para salir de su shock, para que Dios cambie su corazón. La sanidad divina a veces requiere un tiempo. Tal vez la otra persona ha estado pensando cosas horribles acerca de ti. Te ha estado disparando mentalmente varios tiros a la cabeza. Y cuando tú vas y le pides perdón, esto hace que desaparezca la culpa que te echaba a ti y solamente quede la culpa de su propio corazón, dando lugar a sentimientos peores. ¿Quieren un ejemplo bíblico? Ahí está el rey Saúl y el joven David. Hacía tiempo que David trataba de solucionar el problema que lo había separado del paranoico monarca. Pero pasó mucho tiempo hasta que Saúl comprendió que David era sincero en el deseo de arreglar la diferencia que los había separado. Tal vez alguien me diga, pero ¿no resulta mucho más fácil arreglar el problema con Dios sin tener que ir y pasar por la vergüenza de pedir perdón a alguien que ofendió? Haríamos las cosas, trataríamos de hacer las cosas más fáciles, ¿verdad? Pero este no es el camino de Dios, que nos dice que tenemos que ir, reconciliarnos y después volver. Supónganse que al salir de este lugar, Eduardo va a sacar el auto y no advierte que cerca del suyo hay otro auto. Entonces da marcha atrás y golpea violentamente el auto de otro hermano. Entonces se escuchan el ruido de chapas retorcidas, de vidrios rotos, y ahí está Eduardo agarrándose la cabeza, diciendo: Señor, qué locura que hice, perdóname por el daño que le hice a mi hermano, y ayúdalo a él para que pueda comprender y perdonarme. Entonces sale del auto y le dice al hermano, que se agarra la cabeza viendo el daño que se hizo a su vehículo, diciéndole: hermano, ya lo arreglé todo con el Señor, que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima reunión. Yo no creo que eso solucione el problema, ¿verdad? Por más sincera que haya sido la oración. Por eso, si tú has sido el culpable de una ofensa, tienes que ir, reconciliarte y después volver y presentar tu ofrenda a Dios. Tal vez alguien me diga: bueno, ¿y qué pasa si ya no puedo reconciliarme? Porque la persona a quien ofendí ya murió. Puede ser. Es imposible tener contacto con un espíritu, con alguien que se ha muerto. Pero tú tienes una sensación de culpa. Hay momentos que no tienes paz. Tal vez no puedes dormir de noche pensando en esa ofensa que levantaste al hermano y el hermano ya partió. En este caso, y solamente en este, yo te sugiero que busques el consejo de alguna persona espiritual y le puedas abrir tu corazón, contándole lo que te pasa. De esta manera, la oración de ese hermano, de esa hermana,
y al haber abierto tu corazón, te va a librar de ese sentimiento de culpa que hace que no tengas paz. Cuando David cometió su terrible pecado de adulterio y homicidio, se sentía muy mal. Si quieren saber cómo se sentía, lo vamos a leer en el Salmo 32. Salmo 32, dice el verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, el mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Finalmente, cuando todo se le vino abajo, estuvo dispuesto a confesar su hipócrita silencio. Pero Urías, el esposo de Betsabé, a quien él mandó matar, ya no estaba allí para escuchar su confesión. Pero David no estaba solo, a su lado estaba el profeta Natán. Y cuando David dijo, he pecado contra el Señor, Natán le dijo, el Señor ha oído tu oración, no morirás. Así que, si tú has sido el culpable de una ofensa, tienes que ir, pedir perdón y reconciliarte. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Cuál debe ser la actitud de aquel que ha sido ofendido? Y para eso vamos a leer Mateo capítulo 18. Dice el verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es interesante aquí la pregunta que hace el apóstol Pedro. ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. Y le parecía a Pedro que era demasiado generoso. Pensaba que el Señor lo iba a aplaudir por su maravillosa misericordia. Pero el Señor no le dijo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y cuando hayas perdonado 490 veces, te olvidarás de la ofensa. Nunca más la recordarás. Esta enseñanza fue como un viento que se llevó a los discípulos. Ellos querían conocer mayores precisiones sobre esta enseñanza formidable que el maestro les estaba dando. Entonces él le contó la historia de un rey que tenía un siervo que le debía una gran deuda, algo así como 10.000 millones de dólares. Y el siervo no se la podía pagar. Entonces el rey dio órdenes de que fuera vendido él, su esposa, sus hijos, sus bienes,
para recuperar aunque sea una ínfima parte de la deuda que tenía. Entonces el siervo cayó postrado y le dijo, ten paciencia, te lo voy a pagar. Finalmente, como el rey se dio cuenta que no se lo podía pagar, tuvo misericordia y le perdonó toda la deuda. Cuando este siervo se va, encuentra a unos metros de distancia a su consiervo, que le debía una pequeña suma de dinero, 600.000 veces menos de la deuda que el rey le había perdonado a él. Y le dijo a su consiervo, ten paciencia, te lo voy a perdonar. No lo perdonó. Cuando el rey se dio cuenta de lo que hizo su siervo, lo mandó a llamar. Y le dijo, siervo malvado, yo perdoné la enorme deuda que tenías conmigo y tú no pudiste perdonar a tu consiervo. Entonces lo mandó a la cárcel hasta que pagase todo lo que le debía. Esto nos enseña dos grandes lecciones. En primer lugar, que negarnos a perdonar es hipocresía. Fíjense en lo que dice el verso 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Puesto que nosotros hemos recibido la máxima misericordia de parte de Dios, ¿quiénes somos para exigir justicia inmediata de los demás? La misericordia de Dios, que en la parábola es representado con el rey, ha sido tan grande que condonó para siempre la enorme deuda de pecados que teníamos de que tuvimos uso de la razón. ¿Cuán insignificante son todos los pecados que los demás puedan cometer contra nosotros comparado con los pecados que nosotros hemos cometido contra nuestro Dios? El contraste entre nuestra deuda producida por la acumulación de pecados contra Dios y las ofensas que los demás levantaron contra nosotros es inconmensurable. Siendo que Dios nos ha perdonado la deuda, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? Sea lo que fuere lo que tengamos que perdonar, siempre será una sombra comparado con lo que Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando todos los días. Por eso el cristiano que se niega a perdonar es un verdadero hipócrita. Segundo, negarnos a perdonar nos inflige un tormento interno. Versículo 34 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que le debía. Tal vez alguien me diga, bueno, pero no podemos tomar cada detalle de la parábola y aplicarlo a nosotros. Y estoy de acuerdo, pero el verso 35 no es un pequeño detalle porque no forma parte de la parábola. Son palabras del Señor después que terminó de relatar la parábola. Y el verso 35 dice así, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Esto fue lo que más impresionó, lo que más me impresionó cuando estaba preparando este tema. Estas palabras del verso 35 concuerdan con las últimas de la parábola. Las últimas palabras de la parábola dice el verso 34, entonces su señor enojado le entregó a sus verdugos. Y dice el 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. ¿Qué nos dice que nos va a entregar a los verdugos? Ahora, ¿qué son los verdugos? Esta palabra significa atormentar. Miren, para que ustedes se den cuenta de la gravedad de esto, vamos a leer 2 o 3 textos más, pero me gustaría que ustedes me lo lean. A ver, uno que busque Mateo 8:6, otro que busque Lucas 16, versos 23 y 24. Mateo 8:6, ¿qué es lo que dice? Bien, esa palabra atormentado es la misma de verdugos de Mateo 18. Presten atención, ¿eh? Ahora vamos a Lucas, a ver. Lucas 16, versos 23 y 24.
Bien, esa palabra atormentado es la misma de verdugo, de Mateo 18. Esto quiere decir que el creyente que no perdona va a ser atormentado por un desasosiego interior. No va a tener paz. ¿Se han puesto a pensar ustedes lo que sucede cuando una persona tiene odio en su corazón contra otra? Los científicos dicen que cuando una persona odia, su cuerpo genera una especie de veneno que penetra en la sangre y puede ser hallado mediante un análisis. Se han detectado casos de madres lactantes que por tener tanto odio en su corazón han producido la muerte de su bebé. ¿Y quién no ha pasado alguna vez por un sentimiento así? No importa quién sea el que te ofendió, quizás tu padre, tu madre que no te dieron un buen ejemplo, quizás un hermano en la congregación que con su lengua envenenada levantó una calumnia que trabó tu testimonio, tal vez el que fue tu esposo y que se fue. Yo he visto a esposas entregadas a los verdugos por esta razón. Un expositor explica este tema de los verdugos con las palabras que les voy a leer. Dice: estas son unas palabras maravillosas para describir lo que nos ocurre cuando no perdonamos a otro. Es una descripción exacta de un resentimiento y una amargura que corroen. La horrible hiel del odio o la envidia es un sentimiento terrible. No podemos escaparnos de él. Sentimos fuertemente esta separación de otros y cada vez que pensamos en ellos internamente, sentimos el ácido del resentimiento y del odio que carcome nuestra paz y nuestra calma. Estos son los verdugos que el Señor dice se ha de apoderar de aquellos que no perdonan. No vale la pena semejante amargura. Debemos liberarnos del amargo veneno de la amargura, que salga a borbollones delante nuestro y declaremos nuestro sincero deseo de ser libres. Hay que perdonar de inmediato, tan pronto se sienta la primera espina. Conociendo el valor inmenso del tiempo, no vale la pena vivir un minuto más con rencor en nuestro corazón. ¿Qué cosa extraña es la amargura? Es como la parálisis. La amargura tiene un poder extraordinario para paralizar la mente, el alma y el espíritu, para paralizar la razón y las reacciones naturales. ¿Por qué da lugar a esos sabios sentimientos? ¿Por qué permitir que la amargura destruya las motivaciones sanas, el razonamiento sano? Cuando nos encerramos en nosotros mismos, siempre la culpa la tienen los demás. Como la tortuga nos encerramos en el caparazón de una amarga protección. Siempre la culpa la tienen los demás. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos de la amargura? Mirar hacia afuera, dejar de pensar en nosotros mismos. ¿O no nos damos cuenta que la amargura se debe al egoísmo que nos caracteriza? Solo el acto de perdonar nos libra de la amargura. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 4. Verso 31, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El secreto está en perdonar de inmediato. No solo porque es lo mejor para nosotros, sino porque es el ejemplo del Señor. Él perdonó de inmediato, libremente, sin condicionamiento. Decir, yo voy a perdonar simplemente si el que me ofendió me viene a pedir perdón, no tiene asidero bíblico. El Señor perdonó aunque nadie vino a pedirle perdón. Con cada golpe de martillo que le daban los verdugos, Él dijo, perdónalos, perdónalos.
Eso es perdonar. Libremente, sin condicionamiento. Decir, yo te perdono, pero no esperes que me olvides de la ofensa que me has hecho. Eso no es perdonar de ninguna manera. Es levantar un monumento al rencor en la memoria. Solo el acto de perdonar nos libra de la amargura. El perdón que nos lleva a olvidar no es una santa amnesia que borra para siempre el pasado. Es una experiencia de curación que extrae el veneno de la herida. Ya no habrá ese constante volver sobre el hecho, sentarnos sobre la lápida de la tumba donde yacen sepultados nuestros antiguos recuerdos. Es cierto que la avispa de la memoria puede volver a aletear, pero el acto del perdón ha hecho que el aguijón desaparezca. La memoria ya no tiene la fuerza para amargarnos. Ahora surge la pregunta, ¿pueden nuestras memorias permitirnos olvidar? Cosas de nuestro pasado que no quisiéramos recordar están ahí en la memoria. Porque la memoria es como un sistema interno de archivos que registra datos. Y esos datos quedan ahí archivados. Y llega un momento, aun cuando pasen los años, que vamos a recordarlo. Ustedes pueden ver personas mayores de 80 años que pueden recordar cosas que ocurrieron en la infancia, en la adolescencia, porque todo está archivado en la memoria. Un expositor bíblico explica este tema de la memoria con estas palabras. La mente humana es una computadora fabulosa. Nadie ha sido capaz de diseñar una computadora tan intricada y eficiente como la mente humana. Consideremos esto. El cerebro es capaz de grabar 800 memorias por segundo durante 75 años, sin cansarse alguna vez. He oído algunas personas que se quejan de que su cerebro está demasiado cansado y por lo tanto no pueden participar de un programa de aprendizaje de textos bíblicos de memoria. Tengo noticias para esas personas. El cuerpo puede cansarse, pero el cerebro jamás. El ser humano no usa más del 2% de la capacidad de su cerebro. Y por supuesto, algunos demuestran este hecho más obviamente que otros. El asunto es que el cerebro puede hacer una increíble cantidad de trabajo y retener todo lo que entra en él. Usted realmente nunca olvidará nada, simplemente no lo recuerda. Todo está archivado permanentemente en su cerebro. A causa de esto, vuelvo a reiterar, no estoy hablando de olvidar en el sentido técnico de la palabra, sino en el sentido en que lo expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, cuando dice que el amor no guarda rencor. Es decir, que aquellos que demuestran un amor profundo hacia Dios tendrán la suficiente capacidad para perdonar y olvidar las ofensas de otros. El verbo olvidar tiene la siguiente definición: perder el recuerdo de, hacer caso omiso de, pasar por alto, dejar de recordar o de notar. Esa es la idea. El salmista David, a ver quién me lo puede buscar a este texto, en el Salmo 119, 165, dice estas palabras. ...119, 165... Ahí está, el salmista abiertamente declara que aquellos que aman al Señor, que aman su palabra, tendrán una fuerza sobrenatural para vivir por encima de las ofensas. No estarán recordando permanentemente las ofensas de los demás. Hay en el Nuevo Testamento un personaje bíblico que es un ejemplo por excelencia. Ese personaje es el apóstol Pablo. Él dijo estas palabras. Él dijo en Filipenses 3:14, olvidando lo que queda atrás.
olvidando lo que queda atrás. Y si hubo una persona que tenía todo el derecho a hacer una lista de todos aquellos que lo ofendieron, que lo ultrajaron, que lo trataron mal, fue el apóstol Pablo. A ver, vamos a leer un poquito lo que él tuvo que padecer. 2 Corintios 11:24. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Cuántas personas, empezando por los judíos que lo apedrearon, el apóstol hubiera colocado en su lista de odio? Pero él dijo, yo me olvido de lo que los demás me hicieron, me olvido de lo que queda atrás. Y en el Antiguo Testamento tenemos otro ejemplo sobresaliente, es el ejemplo de José. Todos estamos familiarizados con la hermosa historia de José, ¿no es cierto? José fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes que iban a Egipto. En Egipto fue comprado en un mercado común por un hombre llamado Potifar. En la casa de Potifar fue acusado injustamente por su mujer de algo que no hizo. Tuvo que ir varios años a la cárcel. Y de allí salió para ser el segundo después de Faraón. Fíjese en cuántas personas José pudo haber incluido en su lista de odio, empezando con sus hermanos. Sin embargo, cuando nació su primer hijo, ¿saben el nombre que le puso? Le puso Manasés. ¿Por qué? ¿Qué significa Manasés? Manasés significa, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Sus palabras incluyen un punto muy importante. Para poder perdonar hacen falta 2 cosas. Hace falta tú y Dios mismo. La clave está que mientras Dios obra en nuestra vida interior a través de su Espíritu, nosotros tenemos que tomar la decisión de olvidar, de dejar que la amargura salga, de declararnos libres. Ahora, ¿cómo se perdona? ¿Cómo se perdona cuando la herida ha sido tan profunda? Cuando lo que me hicieron ha sido tan desagradable. ¿Cómo se perdona? 2 cositas antes de terminar. En primer lugar, tenemos que comprender a la otra persona. Evitemos la tentación de que no merece nuestro perdón. Antes de condenarlo y juzgarlo, tratemos de comprenderlo. Siempre hay una razón para todo tipo de acción. Quizás la otra persona estaba pasando por circunstancias que nosotros desconocemos. Por eso, antes de juzgarlo, tratemos de comprenderlo. Hay una canción que solemos cantar hace muchos años en las iglesias de Santa Fe cuando yo era joven, porque alguna vez fui joven. Entonces, esa canción, que se presta mucho al tema que estamos considerando, dice lo siguiente, escuchen. Dice, hermano mío, cuando ves que mi vida perfecta no es, acordate que aún debo aprender. Si no te gusta lo que ves y cambiarme vos querés, no es necesario que te alteres. Mi pensar, mi hablar y mi forma de actuar, día a día mi Señor me cambiará. Hermano mío, ten bondad, ten paciencia y verás que el Señor no ha terminado su obra en mí. Cuando miro hacia atrás, me sorprende comprobar que no soy el mismo que una vez fui. Muchas cosas me cambió y mi vida transformó. Con certeza vos también lo notarás. Aún falta mucho andar para la meta alcanzar, pero a vos no te debe preocupar, porque a la meta llegaré y a tu lado yo estaré. Ten paciencia, sobre mí todo aquí no terminó. Y el coro dice, debemos aprender a amarnos,
a perdonar y a convivir con los hermanos. Debemos aprender a amarnos, pues somos uno en el Espíritu de Dios. Ese es el primer paso a dar cuando hablamos del perdón. Comprender a la otra persona y entender que el que comenzó en él la buena obra no la va a dejar inconclusa, la va a terminar. Y un día estaremos con él en la perfección del cielo. Y la segunda cosa que tenemos que entender es que tenemos que valorar a los demás. Analicemos a esa persona que no puedes perdonar. Es un hombre. El elemento más valioso en todo este mundo es el alma humana. Es un alma por el cual Cristo murió lo mismo que por los demás. El Señor le dio más valor que a sí mismo, porque dio su vida por él como por vos. Podría ser un santo o un demonio, podría estar en buenas relaciones con Dios y con los demás, de no haber sido por las malas decisiones que tomó, por las circunstancias que lo llevaron a tomar esa decisión. Antes de juzgarlo, valoremos a la persona. El amor al enemigo, llamémoslo, el amor al enemigo no surge en el corazón porque nosotros lo propongamos. Es un don de Dios que nos da la capacidad de ser perdonadores. Alguien dijo que amar al enemigo no significa amar el lodo en que yace la perla, sino amar la perla que yace en el lodo. Leí de una mujer que aprendió esto del modo más amargo que puede haber. Tiene un esposo que es borracho, brutal. Un día llegó a su casa completamente borracho, perdido, comenzó a dar golpes, se paró frente a él y le dio un puñetazo. Entonces ella cuenta en su testimonio, en ese momento yo estaba lista para reaccionar, pero ahí me di cuenta que no podía dejarlo, porque el amor que me unía a Dios era el amor que me unía a él. En ese momento me di cuenta que el hombre que estaba frente a mí no era el que había conocido. Entonces ahí recordé, no sé si fueron las palabras amorosas que él pronunciaba cuando éramos novios, o la primera oración que brotó de sus labios cuando nació nuestro primer hijo. Entonces me di cuenta que el hombre que había conocido en aquel entonces era el verdadero hombre, no el que estaba frente a mí. El que estaba frente a mí era una piltrafa del vicio. ¿Cómo podía dejar de amarlo? Si el amor que me unía a él era el amor que nos une con Dios. Ya ven, en medio del lodo, esa locura deshumanizada, ella todavía sigue viendo el brillo en la perla. Cuando nosotros aprendemos a mirar a los demás con los ojos amorosos de Cristo, ninguna persona está fuera del alcance de nuestro perdón. Ninguno. Entonces, ¿cómo se perdona? Comprendiendo a los demás, valorando a los demás, aceptando como nuestro el punto de vista de parte de Dios. Yo estoy seguro que en esta mañana me estoy dirigiendo a hermanos, tal vez a jóvenes, a esposos, a padres, que están viviendo una experiencia conflictiva. Tal vez en la familia, tal vez en la iglesia. Entonces yo quiero dejarte, antes de terminar, una tarea. Y esta tarea consiste en tomar una hoja de papel limpia y una lapicera. Y ahí vas a anotar, en primer lugar, vas a hacer una lista de todos aquellos que te ofendieron. Tómate el tiempo necesario y ahí anota los nombres de todas aquellas personas que te han ofendido. Y deja un espacio debajo de cada nombre. En segundo lugar, debajo de cada nombre escribe la ofensa que esa persona levantó contra ti. Ahora, en tercer lugar, toma otra hoja de papel. Y ahí escribe las ofensas que tú has hecho contra otras personas. Y ten cuidado porque tu excelente memoria puede comenzar a fallarte aquí. Escribe todas las ofensas.
que tú has levantado contra otras personas. Y vas a ver algo horrible. Lo que tú has pensado, lo que tú has dicho, lo que tú has hecho es igual o peor de lo que los demás han hecho contra ti. Los has juzgado, los has condenado y tú has hecho igual o peor que ellos. Y ahora, en cuarto lugar, extiende ahora tu horrible lista delante del Señor y pídele que te perdone. Permite que Él te quebrante por lo que has hecho. Tal vez es tiempo de que llores. Nadie, ni siquiera tú mismo, eres capaz de impedir que Dios quebrante tu corazón. Y en el eterno silencio sepulta ante los pies del Señor las ofensas que los demás cometieron contra ti. Y dile: Señor, los perdono. Ya no voy a ser más esclavo de las ofensas de los demás. Quiero gozar de la libertad con que tú me has libertado. Quiero vivir en paz, conmigo mismo, con los demás. Y ahora viene la parte más difícil. Toma la lista de las ofensas que los demás cometieron contra ti y rómpela en 1000 pedazos. Nunca más volverás a ser esclavo de las ofensas de los demás. Toma un fósforo y préndele fuego. Y vas a ver que con el humo se van tus antiguos rencores, resentimientos, amarguras. Y el paso final en el perdón que otorga a los demás es enumerar algunas formas prácticas de poder llegar a él o a ella. Tal vez puedes ir a visitarlo. Tal vez puedes mandarle un mensaje de texto. Tal vez puedes hacer un regalo. Tal vez puedes hacer algo que alguna vez ellos te pidieron que hagan. Hazlo en el nombre del Señor. Y vas a ver cómo los verdugos, la amargura, el resentimiento se van. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará tu mente y tu corazón. Que Dios nos ayude, queridos, para que esta pueda ser la realidad de todos nosotros. Porque todos, ninguno está exento de estas cosas, ninguno. Por eso yo ruego al Señor, al Espíritu Santo, para que Él pueda quitar de cada uno de nuestros corazones todo sentimiento de amargura. Abrir la puerta para que se vayan los verdugos y poder gozar de la paz y la libertad que nos da el Señor. Amén.